Vamos a hacer una breve introducción a la dinámica de producción industrial para entender la importancia que tiene el rol de la prevención, tanto de accidentes laborales como de enfermedades profesionales. Dentro de este marco es que se encuadra la normativa del Servicio de Medicina Laboral y el de Seguridad e Higiene. Como vamos a analizar el sistema de producción en industria, lo que tenemos que asumir en principio es que vamos a producir algo. Lo que se puede producir son o bienes o servicios. Servicios son todas aquellas que son cosas que son intangibles, por ejemplo, las comunicaciones por celular o la educación. Son servicios que se comercializan por el que se obtiene dinero, pero no es algo que uno entrega en mano a nadie. Lo que nosotros vamos a tomar en cuenta no son los servicios, sino los bienes. Los bienes van a ser cosas materiales que sí se pueden entregar. Entonces, tomamos de ejemplo la producción de bienes. Estos bienes se tienen que producir a partir de algún insumo. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar una serie de insumos que los vamos a transformar en bienes. Esa transformación ocurre mediante algún tipo de maquinaria de producción. Esto va a ser nuestro esquema mínimo de producción. Tenemos unos insumos que se transforman en bienes que se van a comercializar. Como no vamos a estar vendiendo todo el tiempo a medida que se producen las cosas, lo que vamos a hacer es almacenarlos hasta que sea el momento de entregarlos. Para eso necesitamos un depósito. Y ya que tenemos un depósito, podemos hacer compras de gran cantidad de insumos y también almacenarlas en el depósito hasta que sea el momento de utilizarlas en la producción. Ahora, todo esto no funciona solo, necesitamos gente que esté operando. Por ejemplo, vamos a necesitar un departamento de compras para que haga las compras de los insumos y los destine a la producción o al depósito. Necesitamos también operarios que se ocupen de la producción y operarios que se ocupen de la gestión del depósito. Interviene entonces ahora un factor importantísimo que es sobre el que vamos a estar trabajando a lo largo de esta materia y a lo largo de la carrera, las personas que intervienen en el sistema de producción. Una vez que tenemos todo esto, uno podría decir, ok, ¿y para qué? Aparece otro grupo de gente que son los clientes. Consideramos clientes aquellas personas que tengan interés en adquirir los bienes que nosotros hemos fabricado. Y para eso necesitamos otro grupo de personas dentro del sistema que se ocupe de la venta. Nos aparece también el sector de ventas. Esto entonces sí podríamos decir que son los elementos mínimos indispensables para que esto esté funcionando. Algo estamos produciendo y alguien lo está comprando. Si uno sostiene esto a lo largo del tiempo, necesariamente van a aparecer otros grupos de personas que se ocupan de tareas que no son inmediatas, pero que sí las necesitamos para sostener esto en el tiempo. Uno de esos grupos es la gente de mantenimiento. Los de mantenimiento se van a ocupar de toda la maquinaria de producción, tanto en revisar y ajustar durante el proceso, como también en todas las reparaciones. Y si tenemos reparaciones, vamos a necesitar repuestos. Esos repuestos hay que comprarlos y otra vez vuelve a aparecer el grupo de compras. No está incluido en el diseño que estamos viendo ahora porque va a ser complejo y no le voy a agregar más cosas, pero cada cierto tiempo la maquinaria de producción es necesaria modernizarla. Es decir, lo que ya tenemos se va a darle algún otro sentido, algún otro destino y hay que comprar maquinaria nueva. Bien, otra vez interviene el grupo de compras colaborativamente con la gente de mantenimiento y la de producción. Y necesitamos otro grupo de personas más de este esquema mínimo, que son las que se ocupan de la limpieza. Tendremos personas de limpieza más especializados o menos especializados. Si necesito que se ocupen de cuestiones técnicas, como por ejemplo de la maquinaria, serán con mayor calificación, y si son solamente de recoger residuos sin calificación, por ejemplo, se podrán ocupar de la parte de depósito o las oficinas administrativas. Todo esto funciona bastante bien ahora, pero necesitamos coordinar todas las partes. Como tenemos ya un sistema bastante complejo, necesitamos un grupo que conozca todo el sistema y que se ocupe de la coordinación. Y es aquí donde aparecen las gerencias. Podemos tener una o más gerencias dependiendo de la envergadura de la empresa.
Podemos tener, por ejemplo, gerencias de compra, gerencia de ventas o unificada, compra-venta, una parte más técnica que sea la gerencia de producción. Podemos tener una gerencia de gerencias, lo que se llama gerencia general, y todos esos, la función que van a tener es de organizar todo el sistema para que pueda fluir. Bien, nos quedemos entonces que ya tenemos toda la parte material, las personas y los clientes que van a ser los destinatarios. De los clientes tenemos que obtener un beneficio. Ese beneficio va a ser el ingreso de dinero en todo el sistema. Este dinero va a tener dos destinos fundamentales. Por un lado, necesitamos el dinero para hacer las compras de insumos y de repuestos para que todo el sistema pueda fluir. Porque a medida que se consumen los insumos, necesitamos reponerlos para producir más bienes. Lo mismo ocurre con los repuestos. El otro destino importante son los sueldos, los salarios del personal. El salario de ¿quién es de todo esto? De todos. Todos van a necesitar su salario. De esta manera completamos todo el sistema. Tenemos un flujo de bienes, tenemos gente que se está ocupando y la retroalimentación del dinero para poder sostener esto. Vemos que es un sistema que se mantiene en forma dinámica, que si separa alguna de estas partes, todo el sistema empieza a fallar. Una de las fallas que podría pasar son los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. ¿Qué parte podría fallar? Todas podrían fallar. Vamos a tomarlo para analizar el sistema, qué es lo que pasa, por ejemplo, con una enfermedad. Todos los sectores podrían enfermarse, todos producirían algún tipo de impacto en el flujo de todo el sistema. Sin embargo, hay algunos que son más sensibles que otros, dos en particular. Los dos sectores que son más sensibles son los operarios de producción y todo el personal de ventas. Vamos a ver entonces qué pasa con estos dos sectores en caso de que se enfermen. Tomamos primero el sector de operarios. Si los operarios se enferman, entonces vamos a tener una disminución de los bienes. Inicialmente las ventas se podrían sostener porque todavía tenemos bienes en el depósito. En algún momento los bienes del depósito se terminan y por lo tanto también van a caer las ventas y entonces los clientes no van a entregar dinero. El dinero dijimos que tenían dos destinos importantes. Uno de los destinos es el de los salarios. Este es el último que se toca. Lo vamos a entender mejor cuando hayamos visto toda esta presentación introductoria, pero básicamente tenemos que asumir que los salarios que se entregan al personal de esta planta en particular impactan en la economía general, porque es el dinero que se va a aportar a otras empresas en otros lugares. Así que si caen los salarios acá, tenemos impacto de caída de consumo en muchos otros lugares. Si no vamos a bajar los salarios, el otro sector donde vamos a bajar es en la compra de insumos. Y esto nos vuelve una especie de círculo vicioso. Si bajan los insumos, entonces baja la producción, se producen menos bienes, se produce menos dinero, y lo siguiente que vamos a tocar antes de los salarios van a ser los repuestos. Si caen los repuestos, empieza a perjudicarse la maquinaria. Finalmente, en algún momento, van a caer los salarios. Nos damos cuenta que con la disminución de la productividad hay un impacto a gran escala en todo el sistema. Vamos a ver qué pasa con el otro sector. ¿Qué pasa si se enferma la gente de ventas? El efecto es mucho más rápido y es parecido, pero tiene sus propias vueltas. Si cae la gente de ventas, inmediatamente va a caer el aporte de dinero y va a aumentar la cantidad de bienes en el depósito. Esto implica que el capital de la empresa va a estar en el depósito. Esto significa que va a estar físicamente, pero que no fluye. Y entramos ahora sí en algo similar. Disminuye el dinero, otra vez decimos, los salarios los dejamos para el final, y entonces van a bajar los insumos. Si bajan los insumos, vamos a bajar también los repuestos porque las maquinarias no van a estar produciendo porque no necesito más bienes. Y ahora sí, no me va a quedar más remedio que pronto disminuir los salarios. Dos sectores que vimos entonces que son los más sensibles, los de producción y los de ventas. ¿Qué hay que evitar entonces? Y tenemos que evitar que todos estos sectores tengan enfermedades y tengan accidentes.
Así que el objetivo que vamos a tener es el de la prevención en la aparición de las enfermedades y accidentes que van a hacer la disminución de todo el sistema. Antes de seguir avanzando, lo que vamos a hacer es considerar este mismo flujo a mayor escala. Vamos a pensar qué pasa ahora con el sistema de producción a mayor nivel. Tomamos otra vez ahora una industria. Vamos a poner nombre de qué. ¿Qué es lo que producen? El ejemplo que vamos a tomar es una fábrica de baterías de transporte. Las baterías se utilizan en medios de transporte. La mayor cantidad se utilizan en medios particulares, pero que de todos modos es el que tiene menor impacto. Las baterías se van a utilizar en medios de mayor impacto en dos grupos. Por un lado, el transporte de pasajeros, que quienes pueden ser los pasajeros importantes en todos estos son los operarios que vimos en la industria de antes. Estos operarios son los que se ocupan de poner en marcha todo un sistema complejo de industrias y de comercios. El otro grupo importante de transportes es el de mercancías. Y cuando hablamos de mercancías es todas aquellas cosas que podemos comprar y vender. Sin embargo, de todo el universo de mercancías hay dos grupos particulares que son muy sensibles. Uno es el de los alimentos y el otro es el transporte de residuos. Entonces, vemos que de esta planta que produce baterías depende un sistema mucho más complejo y de mayor nivel que lo que analizamos hasta ahora. El impacto que va a tener si se cae la producción de baterías va a ser a más largo plazo, o sea, no vamos a tener una caída inmediata. Pero ¿qué va a pasar? Supongamos, tenemos que se enferma la mayor parte de la planta de baterías, dejamos de producir baterías. A medida que se vaya necesitando el reemplazo de baterías, vamos a tener disminución del transporte de pasajeros, disminución del trabajo de producción y por lo tanto disminución de las industrias en general. Por el otro lado, el transporte de mercancías, si se cae el transporte de mercancías, no vamos a tener provisión de alimentos y eso nos lleva a un escenario bastante complicado. Y el otro grupo de transporte de mercancías dijimos que eran los residuos. Si no hay transporte de residuos, pronto vamos a ver que se acumulan las basuras en las calles y en las esquinas, un escenario que conocemos cada vez que hay medidas de fuerza de los grupos de recolectores de residuos, y eso hace que pronto aparezcan vectores transmisores de enfermedades. Tenemos un sistema muy complejo, y en este marco complejo es donde nosotros vamos a entender por qué es necesario cuidar la salud de los trabajadores. Nos planteamos varias preguntas de respuesta que se nos iremos acercando de a poco. Lo primero que podríamos decir por compasión, o sea, no quiero que otra persona sufra. Está bárbara la compasión. Pero en este marco complejo nos queda totalmente corta. Si yo asumo actuar en función de la compasión, tendríamos que administrar los recursos de una manera completamente diferente y con seguridad que todo el sistema de producción caería pronto. Por amor a la humanidad, lo que llamamos filantropía. Básicamente es el mismo motivo que el anterior, pero a mayor escala. También es esto de si es solamente por evitar el sufrimiento de los demás, sin pensar en el largo plazo, vamos a conseguir soluciones mucho más difíciles de sobrellevar. Pensemos otras alternativas. Para que los trabajadores puedan seguir trabajando. Está genial. Nos vamos acercando un poco más. La cuestión es por qué queremos que sigan trabajando. ¿Qué pasa a continuación del seguir trabajando? En principio lo que vamos a pensar es, tienen que seguir trabajando para percibir su salario. Es correcto. Pero también la producción de los trabajadores impacta en la otra parte del sistema, que son los de los dueños de la producción, o sea, para que los dueños tengan más dinero. Está bien, también es correcto. Si mantenemos la producción, los dueños tienen más dinero, pero otra vez volvemos en el para qué. No me puedo quedar solamente en ese punto. ¿Qué van a tener que hacer con ese dinero? Avanzamos un poco más. Cuidar la salud de los trabajadores para sostener el sistema que es fuente de su salario. Y ahí vamos un poco mejor. Lo que estábamos viendo recién, si sostengo el sistema de producción, sostengo la producción de dinero suficiente para pagar el salario. Esto significa que el trabajador va a tener
un- una retribución mucho más inmediata. Vamos un poco más. Para sostener un sistema que beneficie al conjunto de la sociedad. Y esta es la visión más compleja que quiero que tengamos en cuenta. Cuidar la salud de los trabajadores. Estamos pensando en la pequeña escala individual de la persona. Pero vimos recién que eso va a producir a largo plazo un impacto a gran escala. Entonces, sostener la salud de los trabajadores para sostener la producción, para mejorar todo el aporte de bienes y servicios al conjunto de la sociedad. Repasamos las conclusiones entonces. ¿Por qué cuidar la salud de los trabajadores? Al cuidar la salud de los trabajadores de todos los sectores en el sistema de producción, se sostiene la producción de bienes y el flujo de dinero dentro de la organización. Ese dinero es necesario para pagar los salarios y eso redunda en el beneficio de los trabajadores en forma directa. También es necesario para sostener la producción de los bienes. La producción de los bienes es necesaria para cubrir requerimientos de la comunidad y eso beneficia a todos en forma indirecta. A eso llamamos función social del trabajo. En esto radica la importancia del sistema de prevención de riesgos en ambientes laborales y debe ser criterio para la toma de decisiones a todos los niveles dentro del sistema, desde las decisiones individuales, como por ejemplo qué indumentaria tiene que usar cada trabajador, qué elementos de protección personal, hasta políticas de Estado a gran escala. Por ejemplo, una de las vacunas que se dan dentro del calendario obligatorio está el de la hepatitis A. La hepatitis A tiene un modo de transmisión que se llama fecal oral. Esto significa manos sucias con materia fecal que tienen virus de la hepatitis A son transferidos a personas sanas porque accidentalmente llevan ese material a la boca. Claramente son falta de hábitos de higiene. Y los que tienen la mayor prevalencia en este tipo de transmisión son los menores de 2 años, o sea, los menores de 2 años son los que más fácilmente se van a contagiar de hepatitis A. Claramente podemos preguntar, ¿por qué el Estado tiene que invertir parte de su presupuesto, parte de su dinero, en vacunar a menores de 2 años si no van a trabajar? Y entonces tenemos que mirar un poco más allá. Cuando los menores de 2 años se enferman, quienes tienen que cuidarlos son los padres, padres y madres, que esos sí son los que están en el sistema de producción. Entonces, pensándolo a pequeña escala, ¿a quién vamos a vacunar? Porque eso trae consecuencias a gran escala. Invertimos parte del dinero en prevenir este tipo de enfermedades individuales porque eso acarrearía grandes consecuencias a nivel de todo el sistema nacional.